Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Pues bienvenidos a un capítulo más de La Hoja Suelta, el podcast de Libreta Negra MX, donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. En esta ocasión les saludamos sus anfitriones, Wendy Osorio y Omar Espinosa, ambos arqueólogos internautas navegando en este mundo digital. En esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar nuevamente a algunos invitados, algunos ya conocidos y otros que se van integrando en esta conversación. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Nos acompañaste y nos ayudaste a hacer el tilichero sobre saqueo arqueológico. Sí, así es. Buenas tardes a todos. Me da gusto compartir con ustedes en hojas sueltas sobre esta gran problemática que tenemos en México y en todas partes de Latinoamérica y el mundo, que es el saqueo arqueológico y las subastas como producto final, ¿no? de este mercado negro, y me da gusto compartir con ustedes. Y Daniel Salinas, que ya es todo un experto en este tema, un rockstar, y bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto aquí compartir micrófono de nuevo con ustedes y con sus audiencias. Y pues sí, muy entusiasmado de platicar con ustedes de este, pues sí, tema tan importante y que ahorita ha estado muy notorio estos últimos meses. Pues efectivamente es un problema que se puso en el ojo público otra vez, porque en realidad no es una situación de este año, que son las subastas de piezas arqueológicas en Europa. Y cuando hablamos o queremos especificar piezas arqueológicas, no solamente son mexicanas, sino de diferentes puntos del mundo, particularmente siempre de América Latina. Entonces, ¿cómo ven la relación entre que estas piezas llegan a estas subastas y el camino de diferentes acciones ilegales, pues que tienen una raíz bastante particular, que es el saqueo arqueológico? Bueno, yo creo que ahí tenemos que también empezar planteando la importancia de hablar sobre este tema, porque es algo que le incumbe no solo a cierto grupo de especialistas como los arqueólogos o a los historiadores del arte o a un grupo o a un solo país, ¿no? Yo creo que le concierne a toda la humanidad, porque estamos hablando del patrimonio cultural material de una serie de identidades que yo creo que es algo que compartimos como especie humana incluso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la pertinencia de este tema, que sí es un problema de carácter cultural, social, socioeconómico, político incluso, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión del saqueo no es un hecho aislado, está vinculado con toda una cadena operatoria de acciones que muchas veces son ilegales, ¿no? Entonces, hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa porque, como mencionaron, es un problema actual, real y que nos afecta a todos. Y en el caso de México, puede ser un poco especial, pero no menos o no más importante, porque la cuestión con la cultura, bueno, no la cultura, el patrimonio arqueológico es una cuestión que nos concierne a todos. A mí me gusta agregar que estaba ya reflexionando, ¿no? Ya saben, en esas horas que te vas a dormir y que tu cerebro se pone creativo y dice, ¿por qué no lo hizo en el día? Sobre este problema de saqueo, ¿no? Que empieza con estas, podríamos llamarles idas fortuitas de los, ya sea exploradores, saqueadores, que ya conocen dónde están los sitios arqueológicos, ¿no? Y van a encontrarse con estas piezas que por fortuito no tienen nada, ¿no? Ya saben dónde están los yacimientos de X o Y material y lo publican en estas redes sociales, ¿no? Es donde comienza este mercado negro, este gran problema que tenemos en Latinoamérica y en México desde hace varios
varias décadas y que ahora es más fuerte, ¿no? Lo hemos visto que las subastas llegan a tener, las piezas les dan un valor impresionante de miles de euros, ¿no? Y eso es lo que lo hace atractivo, ¿no? De que aunque no te van a pagar eso a ti como en primer impacto, como a la primera persona que le llega no le van a pagar tantos miles de euros, sino va a ser una cantidad reducida, pero eso lo hace atractivo para que esto siga, ¿no? Y creo que como arqueólogos, antropólogos, seres humanos, debemos de ser un poco reflexivos, hasta un poco disidentes, ¿no? De que cuál es nuestro papel, qué podemos hacer y cómo combatir este tipo de prácticas y cómo ayudar a estas personas, ¿no? A estos seres sociales a que tengan empleos dignos o para que no sigan sustrayendo estas piezas. Yo creo que esa es mi aportación. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? De cómo el saqueo, por un lado, y las subastas, ¿no? Son como un círculo que se alimentan el uno al otro, ¿no? Porque la mayoría de las veces, y bueno, eso puede que lo hablemos un poco más adelante a detalle de las cuestiones de la legislación internacional y todo lo demás, en las subastas, las grandes subastas, de las piezas que se están vendiendo, no son, digamos, saqueos recientes, son piezas que ya tienen décadas que salieron del país, ¿no? Entonces, inclusive siglos, ¿no? No me extrañaría que muchas hayan salido a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando fue como el auge de esta extracción brutal de piezas arqueológicas y de patrimonio. Pero justamente sí, como mencionas, Javier, el hecho de que sean tan notorias y de que se venda tanto y de que se vea que el mercado de antigüedades es tan lucrativo, eso aviva el fuego del mercado negro y por lo tanto del saqueo, porque el mercado negro se nutre de estos saqueos. Y el problema con el saqueo, más allá de que sea ilegal o de que lo que quieras, es lo que se pierde, ¿no? O sea, y se pierde mucho más que solo las piezas. O sea, claro, las piezas se extraen y se transportan al extranjero y acaban pues en una sala o la biblioteca de algún ricachón y bien, gracias, ¿no? Pero no es solo el objeto mismo, sino se pierde todo el contexto, que esto es algo que pues ya en varios de los programas de Libreta Negra han comentado que es como lo que más nos importa a nosotros los arqueólogos, porque nos brinda toda esta información sobre las culturas que hicieron estas piezas, ¿no? Y entonces, al ser sustraídas de forma no profesional, nada más así que con pico y pala, al ahí se va, se pierde todo el contexto y además también hay una selección muy específica por lo estéticamente valuable, ¿no? Lo que se ve bonito, pero si encuentran una vasija rota, eso no se puede vender, entonces no importa y lo tiran. No importa y se pierde muchísimo de este otro contexto, no solo las piezas. Entonces esa es la parte también como no tan visible y que puede que no sea tan obvia de qué es lo que afecta, ¿no? No solo se pierden las piezas, sino toda la información que nos podrían brindar los sitios en donde se encuentran estas piezas que efectivamente al ser saqueados, al ser excavados de forma ilegal y no profesional, pues se destruyen completamente, ¿no? Entonces eso es muy grave también. Pues sí, habría que pensar justamente aquí que de lo que estamos hablando es esta relación que tienen los objetos con su sociedad, ¿no? Actualmente, y quizá nosotros 4 que somos arqueólogos lo tenemos muy presente, de que en realidad estamos hablando de la memoria cultural de una sociedad, y esa es la importancia del patrimonio cultural o de esta herencia cultural, como se le llama ahora. Sin embargo, sigue estando muy presente la imagen de estos objetos o de los vestigios arqueológicos como si fueran un tesoro, al cual se le asocia evidentemente un valor estilístico, un valor artístico, un valor económico. Y este valor económico es el que va a despertar pasiones detrás de estos objetos y de la búsqueda de los mismos. Entonces, cuando hacemos referencia al saqueo, evidentemente es
que se está buscando la pieza, por un objeto que podríamos determinar como extraordinario o único. Y pues en realidad pues va más allá. Lo que se está buscando con la arqueología moderna pues es construir estas relaciones y estos comportamientos de las sociedades pasadas o incluso de las sociedades actuales, porque la arqueología se puede practicar de diferentes maneras. Sin embargo, esto que comentas, Daniel, es sumamente importante porque estamos hablando de la memoria cultural del mundo, no solamente de una sociedad en particular. Y recordemos, la memoria histórica es un derecho humano. Entonces, creo que es muy importante señalar que cuando se destruye un contexto y toda la información que se tiene alrededor o que de ahí se deriva, por solamente rescatar entre comillas un objeto, pues en realidad es contraproducente. Se está perdiendo esta parte del rompecabezas de la historia humana. Claro, aunque Javier mencionaba un aspecto muy importante y creo que también lo vamos a retomar al final como reflexión, pero el contexto social en el que ocurre estas extracciones de objetos arqueológicos tiene mucho que ver con la cuestión socioeconómica de quienes participan en toda esta gama de acciones, ¿no? Porque yo conozco casos y me atrevo a pensar que son como patrones similares entre estos grupos, ¿no? Tenemos en la base, mayormente va a ser la gente local, que sabe, que conoce el terreno, que ubica muy bien los sitios, que conoce los suelos y que de alguna manera participan en esto por una cuestión, en primer lugar, sí, como de desconexión con su propia, con esa cultura, ¿no? Con esa cultura material. Y ahí, pues sí, nosotros tenemos un vacío, una zona gris que tenemos que trabajar, pero también la cuestión económica, porque decía, ¿no? Cuando llega a la subasta, se evalúa en cantidades que son abismalmente muy superiores al, por ejemplo, a la compraventa que le podrían hacer a la gente local, ¿no? O sea, como que ahí también hay un cambio en la concepción misma del objeto, porque me atrevo a pensar, lamentablemente por casos que conozco, que la gente los extrae y se los vende a los intermediarios, a los comerciantes, y las consideran como baratijas, que les dan ahí para sustentar y poder cubrir ciertas necesidades muy básicas, ¿no? Pero aquí se torna ya como algo muy, pues sí, del mercado negro, cuando la cifra se eleva muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos diferentes problemáticas, pero yo insisto, nosotros tenemos la responsabilidad, las instituciones, nosotros como comunidad científica, también insistir mucho en dar a conocer este tipo de situaciones, ¿no? Porque a veces es muy fácil plantearlo desde la cuestión legal, de todas estas declaraciones internacionales, desde las academias, los institutos, etcétera. Pero también, por ejemplo, yo pienso en estos contextos de la guerra, donde vemos que son territorios que prácticamente no tienen ley, pero se recurre mucho a este tráfico ilícito, pero la finalidad a mí sí me sigue impactando porque son casos que siguen ocurriendo. Lo vemos desde la Segunda Guerra Mundial, lo vemos desde en 2011 en Medio Oriente, sobre todo en la región de Siria, que el saqueo en realidad va más allá porque está de algún modo como contribuyendo a la guerra, ¿no? Entonces, este es un problema sumamente fuerte. A ver, yo sí, estoy completamente
de acuerdo con esto, ¿no? Que comenta Wendy, porque es pues un problema que sí ha afectado, ahora sí que desde siempre, desde antes de que existiera la arqueología ya existía el saqueo, ¿no? Es algo que, como bien comentaba Omar, ¿no? De ver a las antigüedades como, a las piezas arqueológicas como tesoros, ¿no? Como algo que tiene un valor monetario, artístico, de glamour que le da a quien las posee, ¿no? Eso pues está muy arraigado, ¿no? Pero pues se pierde justamente todo este otro lado de la identidad cultural, ¿no? Lo que significa para la cultura, la memoria de un pueblo, ¿no? Y sí pues es algo muy, muy difícil que pese a que ya ha habido muchos esfuerzos, ¿no? Por detenerlo, tanto por, digamos, autoridades en los diferentes países que sufren este tipo de problemáticas, ¿no? De despojos, como aquí en México, pues tenemos legislación protegiendo contra la exportación de bienes arqueológicos realmente desde el siglo XIX, desde mediados de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y ese es un punto interesante, pues, Daniel, porque muchas veces tanto las partes extranjeras como los mismos coleccionistas se escudan en que esto no, o esas piezas corresponden a su propiedad desde antes de 1972, que es la ley vigente. Pero en realidad hay leyes precedentes, ¿no? Y quizá sería un punto muy interesante de abordar para que contemplemos, pues, que en realidad ya tenía ya hay un buen camino andado respecto a esta situación, al menos nacionalmente. Sí, sí, no, definitivamente. Y es bien curioso al estudiar uno cómo la historia de las políticas públicas de patrimoniales, por llamarlas de alguna forma, ¿no? Las políticas culturales en las cuales se empieza a proteger tanto la arqueología como los monumentos históricos, los museos, etcétera, de México, ¿no? Desde el mero principio, desde que México surge como nación, está un tema focal que siempre está presente, es ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para parar este hurto de nuestras piezas arqueológicas? Porque obviamente en este sentido de la maravilla, el tesoro, pues a los europeos principalmente y estadounidenses, desde siempre, ahora sí que ahí sí, desde Cortés, ¿no? Desde que llegaron las civilizaciones occidentales, llegaron a América, pues estuvieron muy fascinados con lo que había acá, ¿no? Todas estas esculturas y obviamente, bueno, el oro, que eso ya es como también diferente porque ahí ya es directamente monetario, pero también por el arte, ¿no? Por las antigüedades. Entonces ha sido una constante, ¿no? En todas las discusiones que ha habido, todas las legislaciones sobre monumentos que ha habido, ¿no? En el siglo XIX, la de 1930, ¿no? Las dos leyes que hubo en los 30, etcétera, hasta la vigente, la de 72, como comentas, siempre ha sido un punto, un escollo ahí a vencer, de decir, ¿cómo paramos esta fuga bueno, no es fuga, no es de que se vayan solitos, este robo de piezas, ¿no? Y pues sí, o sea, es algo que sigue vigente. Hoy en día también la situación de la arqueología sí es un problema presente, es una parte del saqueo arqueológico, está muy presente, pero en cuanto a crimen de arte, de antigüedades, otro rubro enorme, más grande, yo diría, un problema más grande inclusive que el de la arqueología, es del arte sacro. El arte sacro se lo roban como si fuera pan caliente, es terrible, campanas, pinturas, esculturas, estofados. ¿No? Ahorita con lo el temblor de hace 3 años, bueno, 4 años ya van, 3 años y medio, de 2017, pasó muchísimo, ¿no? Y es lo mismo que con la arqueología un poco, no hay inventarios y dónde está esto que estaba, no, ya no sé,
y pues desaparecen en la neblina del mercado negro, ¿no? Y es terrible realmente, porque se pierde, pues como ya hemos dicho, muchísimo es lo que se pierde, no solo el objeto. Exactamente. Daniel, me gustaría retomar dos cosas que tú comentaste hace rato. La primera es, cabría preguntarnos si la arqueología surge finalmente de la propia actividad de saqueo, porque es un punto bastante controversial y aquí ya todos estamos grandecitos para hablar o para tener esa conversación. Y segundo, no hemos hablado del componente de coleccionismo, que es como la parte intermedia entre saqueo y las subastas y el mercado negro. Entonces quizá vamos a más adelante, pero Javier, a ver qué tal esa preguntaza, ¿eh? Está muy interesante. Yo creo que parte de esto de la arqueología, tristemente, ¿no? Surge desde el saqueo y lo podemos ver como desde las fuentes, ¿no? Desde que los mexicas iban a buscar ciertas piezas a Teotihuacán para reafirmar esta idea de que venían o a la Tula, al Tolán, para reafirmar esta idea, ¿no? Estaban desde este punto saqueando o buscando estas piezas para su devenir histórico, y en parte las publicaciones del siglo XIX, ¿no? Los grandes como Catherwood, Desiré de Charnay, todos estos grandes antropólogos, ¿no? Que hicieron nuestras crónicas de aventureros, fueron realmente coleccionistas, ¿no? Y de ahí surgen estas primeras intentos de leyes, como bien menciona Daniel, ¿no? De que, hey, paren un tantito, sí es tan padre lo que están haciendo, pero que se escuden bajo sus embajadas de que son investigadores. Y sí, sí lo son, admiro sus obras, yo soy fan de Catherwood, soy fan de John Loy Stephen, de Desiree Charnay y todos estos, pero pues sí, se llevaban las piezas, ¿no? ¿Quién les iba a decir nada? Los locales solo les iban, les abrían el camino en el monte, talaban los árboles para que se hicieran estas maquetas y todo lo que están representados, ¿no? Y yo creo que en parte sí, nuestra arqueología pues sí es saqueo, pero es no sé si decirlo saqueo científico, porque realmente lo que nos importa, aparte del contexto, es reconstruir esta historia, ¿no? De las sociedades pasadas, es lo que decimos que estudiamos, lo que decimos que investigamos, que amamos y protegemos, ¿no? Y le damos intentamos dar como identidad a estas personas, ¿no? A estas comunidades pasadas que también están presentes, ¿no? Que repensar de que los pueblos indígenas no han muerto, ¿no? Siguen actuales, y estas tradiciones y estas piezas igual ya no son prehispánicas, pero se siguen haciendo, ¿no? En la alfarería local, en los tejidos, en todo esto, ¿no? Es pensar que no solo son piezas, sino es una cosmovisión, es un sentido de pertenencia de las comunidades originarias de nuestro país. Creo que por ahí va. Yo digo que el coleccionismo en parte estuvo bien, porque así empezaba el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Cuando estaba en en el Moneda 16, o que tenía estas grandes piezas que las tuvieran que esconder, ¿no? Porque se pensaba que los pueblos indígenas les rendían culto y todo esto, ¿no? Y en parte fue bueno este comienzo primigenio de la arqueología, ¿no? Pero también yo creo que debemos de ser reflexivos, y como arqueólogos mexicanos que somos, nos tenemos que enfrentar a este problema, ¿no? Y ahí un poco de estas sí, bastante preguntas con cola, son o sea, yo estoy de acuerdo, y además de este como aspecto de México, de la arqueología mexicana, es innegable que a nivel un poco más global, la arqueología y la antropología como disciplinas científicas, pues tienen orígenes completamente colonialistas, ¿no? O sea, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? En Alemania, en Reino Unido, etcétera, pues sí, a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, que fue justo cuando empiezan a surgir estas figuras de como el explorador, antropólogo, arqueólogo, que recorría el mundo coleccionando maravillas y registrando lo que encontraba y lo demás, pero sí tenía bien claro esto de como conocer para dominar, ¿no? Para
Y por eso era tan importante llevarse las piezas, porque era justo para nutrir las colecciones, sí privadas, pero también las públicas, ¿no? O sea, los grandes museos del mundo, ¿no? Entre comillas, el Museo de Etnografía de Viena, el British Museum, el Louvre, todos los museos en Berlín, los de Estados Unidos, ¿no? Por eso tienen piezas de todo el mundo, ¿no? Porque era este afán por coleccionar y clasificar al otro, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso también es algo innegable, que la arqueología y la antropología tienen, pues sí, orígenes completamente pues unidos al proyecto colonialista de estas potencias occidentales en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Entonces eso, pues ahora yo siento que, yendo más en la disciplina, es como el gran reto, ¿no? Los últimos varias décadas, y cada vez se hace más visible y pertinente, es como romper con esto y todas estas discusiones de decolonialidad y de transformar las disciplinas y las instituciones, ¿no? Que hay discusiones muy interesantes de gente que dice, no, pues, por ejemplo, los museos no los puedes decolonizar. Los museos son instituciones coloniales y no hay forma de, ¿no? Entonces pero bueno, eso es otra discusión enorme que estaría muy bien. Tenemos que hacer como capítulo siguiente de esta discusión. Sí. Ya estamos entrando en terminologías muy clavadas aquí. Sí. Pero es que es cierto, finalmente sí tenemos presente, o sí tenemos este antecedente histórico que hay que tomar en cuenta, porque quizá una de las grandes críticas que se hace, y eso lo hemos visto en redes sociales, a los arqueólogos, es que siguen perpetuando esta imagen del arqueólogo saqueador, o que va a una comunidad y como agente externo pues se lleva esos objetos o estas reliquias o este significado. ¿No? Exactamente. A veces ni siquiera tiene que ser material, es todo esto del paracaidismo académico, ¿no? Sí, que llegas, estudias, haces tu tesis, genial, lo que sea, te vas, la publicas, sacas becas, etcétera, etcétera, y la comunidad, bien, gracias, ¿no? Sí, eso sigue pasando, es terrible, pero... Y eso yo creo que lo vamos a retomar hacia el final del programa, porque es una buena discusión. Ojalá hagamos otra parte de esta plática, porque, híjole, eso es muy duro. Creo que tendríamos que invitar a un antropólogo, una antropóloga, para que también nos vaya guiando, porque al menos de manera personal en mi formación arqueológica, de repente ahí no tenemos tanta la perspectiva de este trabajo comunitario. De repente nos forman con una línea muy clara, que es quizá la pauta institucional, pero no tenemos tan consciente la corresponsabilidad social para evitar justamente estos problemas. Y de ahí, bueno, partamos justamente qué es lo que se puede hacer en nuestro propio quehacer actual. Mira, por ejemplo, este punto que estaban mencionando, yo lo retomo porque efectivamente es algo que no ha cambiado desde los orígenes decimonónicos. O sea, sí, la antropología y la arqueología sí en algún punto empiezan con objetivos muy similares, pero se van separando. Y por ejemplo, en el caso de México, vemos desde Porfirio Díaz, ¿no? Que dijo, bueno, yo voy a tomar las decisiones en cuanto a mi patrimonio arqueológico como país, ¿no? Entonces, pero era irónico porque todos sabemos cómo fue el trato del gobierno hacia las comunidades indígenas, ¿no? Era esclavitud. Entonces, yo creo que ha cambiado muy poco esta relación de vamos a llamarle ciencia arqueológica, en cuanto a que nos enfocamos en los objetos y como que también de manera inconsciente quizá estamos transmitiendo ese mensaje, ¿no? Como que no estamos generando la vinculación que podría haber entre esa cultura material y la gente viva con la que incluso interactuamos, ¿no? Yo creo que en la práctica profesional que hacemos, sí deberíamos tomar en cuenta este aspecto, porque es algo que incluso puede suceder en cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, yo he visto que en los salvamentos, que luego por la premura del tiempo, a veces nos olvidamos de este aspecto, pero tenemos gente local o a veces no, que participa en las excavaciones, que está viendo cómo estamos extrayendo los objetos,
Pero no pasa nada, ¿no? O sea, termina nuestra temporada de excavación, si acaso nos ayudan un poco con el laboratorio, pero tampoco pasa nada. Yo creo que estamos muy atrasados en cuanto a esto, ¿no? De la vinculación social de nuestro trabajo, finalmente. Yo quiero agregar que, y comparto lo que dice nuestra compañera Gwendolyn de todo esto, ¿no? De que tal vez como en nuestra formación se nos olvida tratar con este agente social, que es más importante, ¿no? Sí, las piezas nos ayudan en el carácter de la arqueología, pero no nos deberíamos, de olvidar de que estos seres humanos, estas comunidades locales, tienen un gran saber acumulado, ¿no? Y aparte, sí, la premura de un salvamento es sacar tu dato arqueológico, y pues lastimosamente así es, pero yo creo, bueno, lo he reflexionado, que nos hace falta mucho el trabajo un poco antropológico, aunque no seamos antropólogos de profesión, nos falta ese mirar hacia las comunidades, ese hacer museos comunitarios desde la comunidad, y si es un problema las piezas, que se queden ahí, sean administradas por estas comunidades locales, y que puedan contar la narrativa de su historia, ¿no? De su historia, de su región, desde el pasado hasta el presente, y reflexionen quiénes son, cómo se presentan. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos como arqueólogos, que pues sí nos hemos olvidado de este lado humano y lo hemos dejado más hacia las piezas, ¿no? Que dice X o Y Tepalcate, que nos proporciona esos estudios en X o Y lítica o patrones de asentamientos, ¿no? Y yo también le agregaría ahí algo que también sabemos, ¿no? Y a veces hacemos caso, a veces no. La gente misma, hablemos de la gente que vive ahí muy cercano a los sitios, a los asentamientos. También yo he visto que tiene como esta curiosidad, ¿no? Por conocer o por tener este tipo de cultura material, porque tal vez tenga esta idea de que sí tiene un valor para la comunidad. Entonces ahí todavía seguimos viendo que se da este coleccionismo, ¿no? Y se puede dar de diferentes maneras. Mucha gente, sobre todo la que trabaja en el campo, se encuentra casualmente con hay fragmentos o a veces cosas completas, ¿no? Entonces se los lleva y los tiene en su casa ahí resguardados, ¿no? Tal vez en algún momento se averigüe o quiera saber qué valor económico podría tener. Pero yo creo que también como que están estas variantes, ¿no? Entre que sí, yo la guardo porque la heredé, porque la encontré en mi terreno, en mi milpa, pero también ahí yo creo que nosotros tenemos que como concientizar o informar y contribuir también a este tipo de protección patrimonial, ¿no? Porque sí existen ciertos lineamientos en que como particular yo puedo tener esta colección bajo mi resguardo, ¿no? Pero tengo que cumplir con cierto registro y no pasa nada, ¿no? Pero también yo creo que al punto también que voy es que como que en estos canales de comunicación nosotros tendríamos que entrar, ¿no? En derribar ciertos mitos de que pues en mi terreno tengo vestigios, pero no los reporto porque pues me lo van a expropiar, o sea, aquí no, por ejemplo, el INAH se los va a llevar. Existe mucho eso en el imaginario y no necesariamente es así, pero pues también ahí somos nosotros que tenemos que cubrir como pues estos vacíos, ¿no? De comunicación. Entonces sí estoy de acuerdo en que en cuanto a los museos que decían también, ¿no? Yo creo que se pueden cambiar ciertos discursos, aunque creo que es algo complejo por la forma en que fueron surgiendo también estos espacios. Pero una vez más, ¿no? Vemos como estos aspectos antropológicos que casi nunca tienen cabida en los proyectos arqueológicos, pues nos están indicando que el camino no va por ahí. Sí, aquí quizá tengamos que poner sobre la mesa justamente cuál es el panorama actual, ¿no? O sea, ya discutimos la situación del antecedente arqueológico y cómo se ha dado el coleccionismo y el saqueo en diferentes momentos de la historia mundial, pero ¿qué sucede con las pautas institucionales actuales? Es decir, ¿qué es lo que sucede
en el panorama actual y por qué estas subastas están generando una gran controversia en la opinión pública? Bueno, ahí hay como dos niveles, yo diría, para responder eso. O sea, uno en cuanto a las pautas, pues sí ya es verse las cuestiones legales, ¿no? Tanto la nacional como la internacional. O sea, en México, como ya dijimos, desde el siglo XIX, principios del siglo XIX, inclusive desde la colonia, hay algunos tratados legales que protegen la extracción de piezas arqueológicas y de tesoros, que se les llamaba entonces, ¿no? Y obviamente la ley vigente, ¿no? La Ley Federal de Monumentos, bueno, etcétera, ¿no? Del 72, pues lo tiene completamente, pues es ilegal, porque recordemos, en esta ley todos los bienes arqueológicos son monumentos arqueológicos y por lo tanto le pertenecen a la nación y son imprescindibles e inalienables, ¿no? Entonces, el simple hecho de que estén en el extranjero ya es ilegal, ¿no? Y que estén en manos privadas, ¿no? Y que se vendan aún más, ¿no? Entonces, para las leyes mexicanas es como completamente todo mal, ¿no? En la cuestión internacional es un poco más complejo, porque sí hay varios tratados internacionales. El más famoso es el de 1970 de la UNESCO contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Pero ahí el problema es que no es retroactivo, ¿no? Todas estas disposiciones legales internacionales, acuerdos que los países firman para decir, bueno, vamos a parar el tráfico ilícito de bienes culturales, pero nada más tienen validez a partir de que entran en vigor, ¿no? De que se firman. Y es decir, esto se firmó en 1970, entonces todo lo que sucedió antes de 1970 no entra dentro del acuerdo, por así decirlo, y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, pues eso, por eso muchas veces las casas de subasta se esmeran tanto en sus catálogos poner la procedencia, pero nada más hasta antes de los 70, ¿no? O hasta los 70, muy vagamente, así de, no, pues pertenecía a la colección privada de un coleccionista suizo, que la adquirió en los 70, ¿no? Y ya con eso como que prueban de que salieron antes de que entraran en vigor estas leyes y no pasa nada, ¿no? Y ahí también ese es el problema, que hay una diferencia en las leyes, como para la ley mexicana es ilegal, pero para las leyes de otros países, la de Francia particularmente, que es donde casi todas estas subastas tienen lugar, en París, ahí se asume que estas piezas fueron adquiridas en buena fe, que salieron de sus países en buena fe, ¿no? Y es más bien el demandante, o sea, en este caso México, que dice, oye, eso es ilegal, eso no debería de estar vendiéndose según mis leyes y también según, porque también es cuestión ética, no es solo legal, ¿no? Pero bueno, eso es otro punto. Pero en cuanto a la ley francesa, es muy absurdo porque el que tiene que probar que fueron robadas es el que demanda que se paren las subastas y que se regresen las piezas, ¿no? Porque se asume que se compraron de buena fe. Cuando yo digo, debería de ser al revés, ¿no? O sea, debería de tenerse todos los papeles en mano que prueben que salieron legalmente de sus países de origen. Obviamente, esos papeles no existen, ¿no? Porque, como ya hablamos, todas estas son piezas en algún otro momento, hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años, pero salieron a través del saqueo, ¿no? Entonces, ese es como el gran problema y donde realmente no, pues es muy difícil hacer algo más allá de protestar, que es a final de cuentas lo que México siempre hace, ¿no? A través de sus canales diplomáticos y a través del INAH, es como, no, pues demandamos que se pare la subasta, que se regresen las piezas, que esto va y no, pero desafortunadamente siempre se queda ahí, ¿no? Porque también hay que recordar lo que ya dijimos, las subastas son negocios multimillonarios, ¿no? Y de euros, ni siquiera de pesos, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco, a veces poco esperanzador
enfrentarse a esto, ¿no? Porque pasa y pasa y pasa. O sea, ahorita, antes de empezar a grabar, le estaba comentando a Omar, ¿no? Ahorita está muy en boga por la subasta de Christie's, que fue el 9 de febrero, ¿no? Que fue la que salió pues, en todos los medios, etcétera. Pero en este momento está sucediendo otras subastas donde se están vendiendo piezas arqueológicas mexicanas. Una subasta en línea, organizada por la casa, una afiliada a Millón, ¿no? Es la Art Precium, se llama, y es una subasta en línea, entonces tiene lugar a través de 2 semanas. Desde el 16 de febrero está abierta la puja y cierra el 2 de marzo. No sé cuándo vayan a escuchar esto, cuando salga al aire, pero el 2 de marzo termina. Y es esto, pasan desapercibidas todas estas subastas, ¿no? Que en este caso son 17 lotes de piezas, son como unas 20 piezas más o menos. Algunas mayas, muchas de Colima, unos sellos de Xochicalco. Entonces, pues es eso, es algo que constantemente pasa y son algunas pocas las que llegan a las noticias y los que hay como grito al cielo de, oh, ¿cómo puede ser esto? Y esta demanda, pero una cantidad de subastas pasan desapercibidas, y eso es, yo creo que también parte del problema, ¿no? Como que hay que hacer presión para que cambien las cosas. Yo creo que eso es de lo poco que se puede hacer un ciudadano de a pie, es levantar la voz y generar presión. No sé, ya me estoy adelantando como a las posibles soluciones, pero sí, es un problema muy complejo. Sí, ahorita que mencionabas esta casa de subastas Millón, de hecho el año pasado hubo también una que eran un volumen considerable, creo que eran 120, y sucedió lo mismo, ¿no? En cuanto a este intento de hacerle ver, oye, desde mi cuerpo legal como país, eso no debería ocurrir así, pero no pasó nada, ¿no? Nada más quedó, sí, en las noticias, muchos nos quejamos, pues sí, nos frustramos porque realmente no procedió nada más que la subasta que se efectuó, se vendieron los objetos y es algo que se repite, como dice Daniel, constante. Y también a veces cuando estamos como muy metidos en este tema, pues imaginemos todo lo que sucede, por ejemplo, en estas redes que ni siquiera están accesibles a los usuarios comunes de Internet, ¿no? Que ahorita todos estamos en Internet, pero piensen todas las subastas que ocurren en este lado oscuro de la web, ¿no? O sea que yo creo que es algo de todos los días y que pues sí, definitivamente pasa desapercibido. Ahora, aquí yo quiero meter un punto también. Seamos realistas en cuanto a, por ejemplo, los objetos arqueológicos que tenemos, bueno, más bien que la institución resguarda. No. Yo creo que hay que mencionar que también hay un problema que tal vez no es muy visible, pero también en cuanto a la protección, ¿no? A la conservación misma de los objetos que sí están aquí, que sí están en las bodegas, en los acervos. Hace algunos meses o semanas salió una nota en la prensa acerca de un plan, o más bien la falta de un plan para precisamente la conservación de todos estos monumentos arqueológicos, ¿no? Muebles e inmuebles. Y la realidad es que efectivamente no hay un plan, por ejemplo, de catalogación, ¿no? Que sea integral. O sea, entonces ahí yo creo que también hay un problema que tiene que ver con esto. Yo creo que es algo que también tenemos que poner sobre la mesa porque quienes trabajamos, por ejemplo, de este lado nos hemos dado cuenta, ¿no? Que adolece en cuanto a ese aspecto de generar este tipo de protección hacia los objetos que todavía tenemos bajo resguardo. Entonces, también hay que ser realistas con eso. Comparto mucho lo que dice Antolín, de que estos problemas de catalogación sí es un gran problema, ¿no? Porque en sí también hay pérdidas, ¿no? De estas piezas arqueológicas que en algún tiempo estuvieron protegidas y legalmente son sustraídas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, las bodegas del Museo Nacional de Antropología están colapsadas, ¿no? Y son piezas estéticamente fabulosas, ¿no? Lo mejor de lo mejor de todo Mesoamérica, de todo el norte de México,
pero ya están colapsadas, ¿no? Y realmente ese catálogo solo se queda en las temporadas de campo de los proyectos, pasa al archivo técnico que ahora adolece, ¿no? De que es un bodegón de ese archivo técnico y que pues lastimosamente en esta época ni siquiera hemos pensado también en digitalizar ese tipo de documentos que nos servirían al futuro, y también deberíamos de repensar que hacer catálogos virtuales, aunque sea una arma de doble filo de estas piezas, ¿no? Que salen en los proyectos de investigación, en los argumentos arqueológicos, y ponerlos en manera virtual, ¿no? Ya sea que nuestros institutos, nuestras universidades públicas o quien financie estas temporadas nos ayude a digitalizarlo y ponerlo en estas redes, ¿no? Y que se conozca, ¿no? Lo que hay, y así sea como una medida, pienso, de que se pueda preservar y dar este carácter, ¿no? Identitario de, mira, tienes estas piezas y son de todos, ¿no? Son todos los mexicanos que las estamos investigando, ¿no? Y creo que es lo que quería comentar también. Pues creo que esto que estás diciendo, Javier, es muy importante, porque regresamos al punto que comentábamos hace un momento. La situación de no solamente el saqueo, sino el extractivismo académico que se hace a través de la propia institución. Es decir, sí hay varios proyectos de investigación, pero muchas veces pues se queda en un marco bastante particular, que es una bodega de Lina o el archivo técnico o una biblioteca y demás. Entonces, pues eso también es preocupante, porque ¿para qué investigas tanto si al final no tiene un uso público? Y eso lo hemos visto más en estos tiempos de pandemia, en que quizá pudo haber sido una oportunidad de digitalizar muchas colecciones para darlas y tener el acceso público, pero de alguna manera el atraso de las tareas pues no ha llegado a eso. Y quizá también nuevamente todos aquí ya estamos bastante grandecitos como para tener la conversación de que pues los arqueólogos de repente se comportan un poco como Gollum, ¿no? Y tenemos el Precious. Y pues no es tan fácil, porque tenemos nuestros datos, nuestra zona arqueológica, nuestras piezas, y quizá tengamos que romper especialmente con esas actitudes negativas y tóxicas en nuestra academia, ¿no? Porque es la cadenita del extractivismo que empieza desde el individuo hasta que el uso social pues no se contempla como tal. Entonces, bueno, ya perfilando justamente esta situación de las subastas, o sea, ¿cuáles son las acciones reales que se llevan a cabo cuando sucede, ¿no? Especialmente, pues esta de Arpresium, que está ahorita mientras estamos grabando. El programa lo van a escuchar hasta el próximo viernes, pero, bueno, ya lo están escuchando en este viernes de marzo, el primer viernes de marzo, pero pues queda aquí el antecedente de que se está identificando, y Daniel ha hecho bastante buen trabajo de estas subastas públicas, pero también creo que el punto que comenta Wendy es muy cierto respecto a que no sabemos de otras acciones. O sea, las subastas es un acto muy público, pero evidentemente tendríamos que abordar la situación desde el inicio, es decir, estos saqueos que estamos viendo, y quizá no confundirlo también con los hallazgos fortuitos, que quizá ahí también hay una malinterpretación que se tiene que aclarar puntualmente. Creo que este punto en particular lo tienes muy bien trabajado, Javier. Coméntanos justo la situación del saqueo, del hallazgo fortuito, y de qué se puede hacer en ese caso. Sí, por ejemplo, en mis conocidos, siempre en este lado del sur de la Cuenca de México, tenemos sitios, ¿no?, arqueológicos, y llegan, ¿no?, ya sean en la milpa o en ciertos cerros, se encuentran, ¿no?, con ese hallazgo fortuito de que salió una X o Y pieza, ¿no?, y pues se la quedan, ¿no? Eso se la quedan y se la reapropian como suya, su herencia, pero no la venden. O se hacen museos comunitarios
o delegacionales. Hay ejemplos como el Museo Comunitario de Tláhuac, ¿no? Que la mayoría de sus piezas fueron donadas, ¿no? Por los habitantes, al igualmente que el Museo Arqueológico de Santa Cruz. La mayoría de las piezas también fue donada por los habitantes, ¿no? Y en parte podemos decir que se detuvo, ¿no? Esa cadena circular que es del saqueo, y que están ahí en la exposición. Lastimosamente en estas temporadas de pandemia, pues los museos están cerrados, ¿no? El público se quedó con esto, ¿no? De que igual desde los sismos, ¿no? El Museo de de aquí de Xochimilco sufrió daño estructural y está en renovación. Y creo que es esto, ¿no? Yo soy más de esta idea ahorita, en esta idea digital de que podemos hacer, bueno, que es otro punto, podemos digitalizar esas piezas y que sean del acceso público, ¿no? Y sí, estos hallazgos fortuitos, como tú dices, sí, en parte sí son fortuitos, pero hay gente que sí se pasa de lanza y ya va específicamente, ¿no? Ya sabe dónde está el yacimiento de las piezas y va, como dice Daniel, a pito y pala y a excavarlo, ¿no? Y a eso se dedican y a veces te llaman, ¿no? Te dicen, mira, me encontré esta pieza, ¿de qué temporalidad es? ¿Y cuánto vale? Y yo lo que digo, pues es que no vale nada y que realmente es más algo cultural y que lo deberían de registrar, ¿no? Tenemos esto de Lima, que es el registro de piezas públicas, aunque es una arma de doble filo, porque sí le das este valor, ¿no? A los propietarios, pero no las pueden vender. Bueno, eso decimos, ¿no? Que no las pueden vender. Quién sabe qué pase después. Creo que ya es lo que he comentado y he visto por donde yo vivo, ¿no? Sí, fíjate, sí y es la realidad actual, ¿no? Y por ejemplo, yo mencionaba esta cuestión de, sí, lo que tú dices, ¿no? Como en estas tareas de, por ejemplo, digitalizar para contribuir a la conservación de ese patrimonio arqueológico. Yo sé, porque me ha tocado también, así hacen falta muchos recursos, porque nos rebasa, o sea, esta situación nos rebasan porque, por ejemplo, el instituto no tiene la capacidad en cuanto a recursos humanos y materiales, ¿no? Para ejecutar un proyecto así, pero también la verdad es que no tiene un proyecto. Y esto es también una situación que hay que tomar en cuenta en cuanto a las comunidades, a la gente, incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero yo ahí estoy muy de acuerdo con algo que señala el doctor Gándara en cuanto a, tenemos que ser realistas, ¿no? La cuestión de la protección y la conservación del patrimonio arqueológico o histórico es algo que nos supera en cuanto a número, a capacidad como de ejecutar todas las tareas, ¿no? Entonces es aquí cuando tenemos que trabajar con los diferentes públicos, con la gente local, esa es una tarea pues que demanda, ¿no? La participación de todos por lo mismo, porque ya son más de 80 años o más de estar acumulando, y pues yo creo que no solución, pero sí algo que puede contribuir de manera positiva es como pues a apoyarnos de la gente, ¿no? Yo creo que todos podríamos salir beneficiados en cuanto a esto, pero pues ahora sí vamos a entrarle a esta cuestión de qué se puede hacer para un futuro. Pues yo creo que hay varias cuestiones más como inmediatas y también a niveles de que puede hacer un individuo, por ejemplo, que puedan hacer las autoridades, que se puede hacer internacionalmente, ¿no? Yo creo que algo, bueno, un poco básico de individuos, si hay una preocupación por esto, pues es hacerla visible y levantar la voz, ¿no? Y muy relacionado con esto también que mencionan, ¿no? Tanto Wendy como Javier, de realmente las carencias y los graves problemas de recursos que tienen las autoridades
el INAH, básicamente, ¿no? Es realmente terrible como, pues sí, se le exige mucho y es como de, no, el INAH debería de cuidar todas estas cosas, pero pues eso, no hay recursos, ¿no? El INAH, si de por sí ya se está cayendo un poco a pedazos, ¿no? Es muy frustrante. Entonces, por un lado, pues hacer también ruido de ese lado para fortalecer a la, digamos, a la institución y al mismo tiempo, lo que bien comentabas, Wendy, yo creo que eso es también muy importante, de que suelte un poco este control férreo que se tiene, ¿no? O sea, que sí sea un organismo regulador, pero que también, exacto, porque hay tantas carencias, pues que se utilice a las comunidades, a la gente interesada, porque la gente, pues esto a final de cuentas es como el patrimonio de todos, ¿no? Pero muchas veces se siente ajeno justamente porque no, que está en el museo y no lo puedes ni ver, ni tocar, ni saber nada de él, a menos de que vayas al museo, y eso vas en la primaria porque te llevan, ¿no? Entonces, siento que sí necesita haber también ese cambio de paradigma para alivianar un poco todas las cuestiones que se le exigen al instituto, ¿no? Por un lado, sí fortalecerlo y parar pues estos recortes terribles, que la gente que ya está trabajando en la INAH, pues que tenga un trabajo digno, ¿no? Por favor, eso es como básico, ¿no? Y por otro lado, ya a nivel, digamos, un poco más elevado de internacional de las autoridades, pues, bueno, lo de las autoridades ya, lo que ya se mencionó, ¿no? Los catálogos son básicos. Tener un catálogo actualizado es necesario, porque justamente como funciona el sistema, necesitas pruebas para decir que son robadas, ¿no? Y bien, si no hay un catálogo, pues nunca vas a poder tener esas pruebas, ¿no? Entonces, eso se necesita. Y ya a nivel más internacional, yo diría, pues justo también a través de diplomacia, y ahí en conjunto con todos los otros países que tienen estos problemas, porque no es solo México y no es solo Latinoamérica, es todos lados realmente. O sea, inclusive no dirías tú nada más el sur global, ¿no? Nada más África, Asia y América Latina. No, saqueo hay también en Europa, también hay en Estados Unidos, también hay en todos lados, ¿no? En Australia. Pero entonces hacer como específicamente sí, pues grupos de presión dentro de la UNESCO o estos organismos internacionales para que se logre un nuevo entendimiento, ¿no? Lograr que los acuerdos sí sean retroactivos o lograr que se respeten y que se nivelen, ¿no? Que ¿cuál es la palabra? Homologar, sí, gracias, que se homologamen las legislaciones, ¿no? O sea, que si algo es claramente ilegal para la ley mexicana, que no sea legal en la ley francesa, ¿no? Y eso, pues, va a tomar tiempo, va a tomar mucho, pues, mucha voluntad política, mucho trabajo, pero, pues, yo siento que no hay que dejar tampoco decir nada más, bueno, no, pues nada más protesto cada vez que hay una subasta, y ya, y eso es todo lo que hago, ¿no? Como que sí necesita ver también eso, y siento que ahí sí la cooperación internacional, por así decir, todos los países latinoamericanos que dentro de la UNESCO se pongan de acuerdo y hagan un bloque y como forzar políticamente en la geopolítica, que cambien las cosas, ¿no? Pero bueno, eso es yo un poco como veo los diferentes niveles de qué es lo que se puede hacer para, pues, aliviar la situación, ¿no? Porque solucionarla al 100% no creo que sea fácil y no creo que nos toque en nuestra vida, pero sí, claro que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Poco a poco, pero sí se pueden cambiar las cosas. Bueno, comparto todo lo que dijo Daniel. La verdad es que sí es un gran problema y nos atañe a todos, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo, aparte de alzar la voz, que sí es buen método. Bueno, al menos somos conscientes, ¿no? De que van a seguir sucediendo este tipo de subastas o a seguir siguiendo este tipo de saqueo, pero alzar la voz, concientizar a la gente, a la población de que debe haber un alto, ¿no? De igual a los protectoras y protectores del patrimonio, ¿no? Que tengan este empleo digno, ¿no? Que pues, puedan seguir haciendo sus tareas sustantivas. Es importante, ¿no? Porque sin ellos el instituto es nada, ¿no? Porque ellos son la parte fundamental de esto, ¿no? Y ellos desde su trinchera sean
que estén concientizando a las poblaciones, hey, mira, esto es ilegal, pero te podemos dar otras soluciones, ¿no? Porque sabemos que también esta cuestión socioeconómica, ¿no? De que no está nada fácil vivir en países latinoamericanos y sí es tentador, ¿no? De que, o suena tentador de que vendes una pieza y te aliviana por una quincena, ¿no? A lo mucho, y compras tus necesidades básicas, pero tiene que ir más allá, ¿no? De que la población tiene que tener, que nosotros tenemos que comprender que dando empleos dignos, realmente concientizando a la gente que sean, en vez de solamente nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, nos pueden ayudar, y yo creo es esto, ¿no? Que se va a hacer menos vicioso el círculo del saqueo arqueológico que tenemos en nuestro problema. Igual las instancias oficiales, seguirle con la UNESCO y con todos estas instancias que ya tienen un poco más de camino, que nos ayudan, ¿no? Y desde igual pueden surgir estos grandes protectores de patrimonio que impulsen estas y que sean escuchadas, ¿no? Y que en todo el mundo haya este mismo sentir, y probablemente en algún futuro no sé, podemos parar un poco el problema del saqueo a nivel mundial. Pues efectivamente creo que hay mucho camino que recorrer. Yo soy de la opinión de que debemos de propugnar por una arqueología más abierta, una arqueología pública y con una perspectiva mucho más reflexiva respecto a lo que se ha hecho hasta el momento. Y particularmente este problema de las subastas y toda la cadena de acciones que podemos tomar como origen el saqueo, pues nos llevan a reflexionar sobre nuestra propia condición humana, porque estamos hablando ya en términos económicos y de calidad de vida, finalmente, de las comunidades, de la sociedad en general. Pues esto definitivamente da para mucho más, pero se nos va terminando el tiempo y la gente luego, pues un programa tan grandote es más complicado de escuchar, pero lo vamos a fraccionar para ustedes, queridos escuchas. Muchas gracias por acompañarnos. Definitivamente esta plática está bastante buena, pero no olviden pues pasar a cotorrear con nosotros también después del programa. Déjenos un mensaje de voz si utilizan Anchor y pues contacten directamente a Javier y a Daniel. Recuerden sus redes sociales, por favor. Javier, ¿dónde te pueden encontrar? En twitter.com/Lazio Up and Go, y ya, es la única red social. No, mi correo es javierrodriguez.ena@gmail.com. Ahí está, hasta con correo electrónico para que le escriban y tengan todas sus dudas. Daniel. Yo también principalmente estoy en Twitter, de @DanielSalinas00. Ahí pues sí, con gusto nos conectamos y seguimos platicando. Para que le pregunten directamente al arqueólogo, Javier o Daniel en este caso, y a nosotros también. Síganos en nuestras redes, nos pueden encontrar como Libreta Negra MX en Twitter, en Facebook y en YouTube. Suscríbanse al canal. Sí, nos ayudan bastante y compartan. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima vez. Bye. Adiós. Adiós, Bye. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.